Andrés Ultrera. El doctor Andrés Utreras Rodríguez es un profesor e investigador de tiempo completo de la FASEAM de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es miembro del claustro académico y profesor de la maestría en gestión organizacional de esa misma facultad. Cuenta con una licenciatura en contaduría pública, una licenciatura en informática con mérito académico al egresar. Cuenta con un magíster en finanzas y además es doctor en ciencias de la educación. Ha recibido múltiples distinciones honoríficas en investigación y educación por instituciones y organismos de países como España, República Dominicana, Perú y México, entre las que destacan: el doctor cuenta con 5 doctorados honoris causa y recientemente recibió el reconocimiento a la trayectoria profesional 2025. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, o sea, el sistema SNI. Es investigador honorífico del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, líder del cuerpo académico, gestión de las organizaciones y las tendencias administrativas, profesor con perfil deseable, PRODEP, fundador y actual vicepresidente de la Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe, mejor conocida como Red ICAL. Es director de formación científica de la Red Global para el Impacto de la Investigación Transdisciplinaria, además de ser autor de diversos manuscritos científicos publicados en revistas científicas y libros a nivel mundial. Editor en jefe actualmente de la editorial Didaxis del país Ecuador y de la editorial Racionalidades del país Perú. Miembro del Comité Científico Internacional de más de 30 revistas internacionales. Es un honor para nosotros contar con su participación el día de hoy. Me disculpo por algunas de las inconveniencias causadas por el tema del audio, pero los dejamos con el doctor para que pueda dar inicio a esta conferencia sobre criptomonedas y su enfoque desde la contabilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. También obviamente agradezco ahora sí que al Tecnológico del Escárcega, Campeche, por la invitación a compartir en esta semana de las carreras en el área contable. Entiendo por ahí que probablemente habría algunos temas de conexión, de a lo mejor del audio. En caso de que haya alguna situación, precisamente por eso lo estoy grabando, para que si tienen un problema en cuestión del audio, puedan consultarlo posteriormente, ¿no? Si no, me indican y vemos cómo adecuamos. Me voy a permitir compartir la presentación. Me indican, por favor, si todo está bien, si todo se ve. Sí, sí se ve, maestro. Perfecto, excelente. Muy bien, muchísimas gracias, jóvenes. Pues me da mucho gusto que en esta semana de las carreras y enfocado al Día del Contador, pues tener la oportunidad de estar con ustedes. Veo que hay 2 grupos y también algunos conectados que son de la carrera de contabilidad de viernes y sábado, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Miren, el tema de hoy pues va a ser, como mencionaba la doctora, es origen y aspectos contables de las criptomonedas. Y bien, este tema, fíjense que es un tema que cuando yo menciono que trato el tema de criptomonedas, la primera reacción casi siempre que tengo es que me dicen qué bueno que estás abordando este tema porque es como que lo nuevo, ¿no? Y yo siempre les digo, pues realmente no es nuevo, tiene ya bastantes años, pero precisamente me gusta abordar este tema porque es algo que a pesar de tener tantos años, ahorita vamos a ver cuántos, todavía sigue habiendo muchísimas dudas al respecto. Muchos de ustedes probablemente jamás han escuchado hablar de criptomonedas o si han escuchado hablar de ellas, pues no conocen cómo funciona, ¿no? Y a veces incluso surgen esos miedos, esos tabús o esos mitos que nacen a raíz de ello, ¿no?
Y esa es la labor que me gusta hacer, divulgar este conocimiento para que puedan conocer cómo nace las criptomonedas, cómo están respaldadas y bueno, por ser contadores, qué aspectos contables nos están rigiendo ahora aquí en México, ¿no? Y bien, pues fíjense que cuando yo inicié en este tema de las criptomonedas, algo que sucedió es que cuando empecé a investigar me encontraba con una cantidad de terminología muy, muy amplia y eso hacía que fuera un poco más complicado, ¿no? El poderlo aprender. Y bueno, pues yo creo que una de las labores es esa, ponerlo un poquito más sencillo, porque si ustedes empiezan a buscar, probablemente van a encontrar alguna terminología como holding, como halving, como altcoins, bueno, scalping, trading, y van a encontrar muchas terminologías que van a decir, bueno, en vez de entender qué son las criptomonedas o todo lo que se desarrolla alrededor de ellas, pues en vez de entenderlo, pues me confundí más, ¿no? Porque habría que aprender muchos términos. El día de hoy, pues vamos a aprender algunos de ellos, no digo que todos, porque les decía, es un tema que se puede ver desde la perspectiva contable, desde el tema económico administrativo, finanzas, tecnológico, emprendimiento, bueno, hay muchos enfoques y por eso, pues complicado en una hora poder abordar todo ello, ¿no? Pero bueno, ¿qué debemos conocer por lo menos como base? Nosotros necesitamos saber qué es la tecnología blockchain, qué es Bitcoin y qué son las criptomonedas. Los tres conceptos van ligados. Las criptomonedas podemos encontrarlas como así como tal ese nombre, o lo podemos encontrar como criptodivisas o criptoactivos, ¿no? Es lo mismo exactamente. Bien, ¿qué son las criptomonedas? Pues si nosotros buscamos en Wikipedia, dentro de todo el mundo de información que nos va a brindar, vamos a encontrar, en resumen, que son un medio digital de intercambio. Así como es el papel moneda el día de hoy, el de los billetes, las monedas, y en su tiempo fue el trueque, pues bueno, también las criptomonedas son un medio digital de intercambio. Y podrán decir, bueno, y pues yo hago intercambio digital por medio de mi banca electrónica, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué diferencia hay en esto, ¿no? Como antecedente tenemos que la primera criptomoneda que comenzó a operar fue Bitcoin en 2009, ¿sí? Esa fue la primera, por eso muchos reconocen lo que es Bitcoin y a veces no tanto el concepto de criptomonedas, pero la primera ya fue Bitcoin y después de ella, de Bitcoin han surgido muchas otras con diferentes características y protocolos y bueno, han salido una cantidad grande, pero siempre se ha mantenido, ahora sí que a la vanguardia, vamos a decir en primer lugar, Bitcoin. Le han seguido atrás algunas con las que ha luchado ahí por mantener el liderazgo. No sé, Ethereum, Dogecoin, Litecoin han estado ahí presentes, pero siempre se ha mantenido a la cabeza Bitcoin, ¿no? Y esto se vuelve mucho como nosotros en la vida cotidiana, que también, pues el primer detergente que conocimos fue lo que era el Suavitel, ¿no? Y a todo le llamamos Suavitel, aunque realmente haya otras marcas, pues cuando nos dan la indicación, échale Suavitel a la ropa, ¿no? A la lavadora. A veces no es Suavitel, es otra marca, Downy o bueno, cualquier otro suavicente de telas, pero ya como que catalogamos por ser el primero Suavitel, pues así le llamamos a todos los suavicentes de tela, ¿no? Y aquí sucede igual más o menos aquí, cuando queremos hablar de criptomonedas, hay quien se refieren a Bitcoin como que si fueran todas, pero realmente no es así, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el Bitcoin? Pues ya vimos que es la primera criptomoneda, pero si nosotros buscamos un concepto de Forbes, que aunque es de 2017, a mí me agrada porque abarca muy bien lo que es el Bitcoin, ¿no? Dice ahí que es una aplicación de la tecnología blockchain. Aquí ya encontramos el tercer concepto, bueno, el primero que teníamos por ahí. Es una aplicación de la tecnología blockchain, la cual va a permitir que dos personas puedan transferir valor, hablando recurso monetario, de manera segura, inmediata y permanente. Nada de que me arrepentí, siempre no, no. Esto se hace de forma electrónica y no hay necesidad de que haya un tercero centralizado. ¿Quién es ese tercero centralizado? Pues generalmente nosotros lo conocemos como
un banco, ¿no? Entonces, aquí en este caso, Bitcoin no tiene ese enlace con los bancos, no, pues no hay necesidad de ese banco que tenga que certificarlo, ¿no? Y aquí es donde dice, ah, caray, entonces si no está un banco de por medio, pues ¿quién lo respalda? ¿Cómo funciona? Ya me da temor, ¿no? Porque no hay a quien pueda reclamarle, por así decirlo. Bueno, vamos entendiendo un poquito de esto. ¿Cómo funciona Bitcoin? Nosotros estamos acostumbrados a que estamos aquí, es la primera figurita naranja, está nuestro banco y entre medio de nuestro banco y el banco de las otras personas o negocios, tenemos a todos ellos, ¿no? Visa, Mastercard, PayPal, etcétera, ¿no? Entonces siempre hacemos esa operación de esa manera. Y como les comentaba, podrán decir, pues es que yo ya hago transferencias digitalmente desde mi smartphone, sí, pero la aplicación desde el banco. Entonces, ¿cómo funciona entonces Bitcoin? Pues entre nosotros y las otras personas o negocios, pues solamente está la red Bitcoin, la cual está aquí muy chiquito, pero se los leo, está en inglés, dice es abierta, persona a persona, segura, instantánea y gratuita. ¿Sí? Entonces nosotros aquí es donde entra un segundo temor, porque vemos que entre medio de nosotros y las otras personas o negocios, pues hay una red informática y lo primero que nos preguntamos, ¿y los hackers? Es la primera preocupación, bueno, ya la segunda preocupación, ¿no? Y lo podíamos pensar, bueno, a lo mejor con un antivirus, con un firewall, pero no, no funciona con eso. Entonces, ¿cómo lo logra? Precisamente con la tecnología blockchain. Bueno, a ver, ¿y qué es entonces la tecnología blockchain? Por los antecedentes, si nosotros nos ponemos a buscar, el sistema blockchain fue creado en 1991 y 18 años después es utilizado por primera vez en enero, el 3 de enero exactamente del 2009, es utilizado por primera vez. ¿Y por quién fue utilizado? Pues para la creación de Bitcoin, precisamente. Desde 18 años después, hoy en día el sistema blockchain es uno de los sistemas más buscados por el tema de seguridad, la seguridad que ejerce, porque usa un sistema criptográfico que hace prácticamente imposible el violentar la red que la conforma. Ahorita vamos a ver el por qué, ¿no? Entonces, en 2009 por primera vez se utiliza, ¿no? 18 años después y es con Bitcoin. Entonces ya encontramos ahí un enlace. Va, ahora, ¿qué entendemos por blockchain? Por blockchain, si nosotros nos vamos a la traducción, básicamente, blockchain estamos hablando que dice cadena de bloques. Y si quisiéramos representarlo gráficamente, pues lo podemos ver aquí con unos bloques amarillo, el rosa, el azul. Y ahí están unos bloques que están ahí y están entrelazados, arman una cadena. Eso es el blockchain, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué contiene cada bloque? Porque decimos, bueno, está bien, ya son unos bloquecitos que están unidos como cadena, lo pusimos representativo ahí con unas imágenes para que más o menos nos imagináramos cómo es, ¿no? Pero entonces, ¿qué contiene cada bloque? Contiene tres cosas. Número uno, la información de la transferencia, o sea, quién envía, quién recibe, la fecha de la operación y el importe que se está transfiriendo, ¿sí? Pero también incluye algo que se llama hash, palabra que estamos aprendiendo al día de hoy. Ahorita vamos a ver qué es eso del hash, ¿no? Pero el hash, en resumen, es un número único e irrepetible, ¿sí? Bueno, ¿y qué más contiene estos bloques? La relación que hay con los bloques, o sea, lo que los encadena entre unos y otros, con el anterior y con el que le siguen. Eso es lo que contiene cada bloque. A ver, entonces entendamos un poquito esto. El funcionamiento de blockchain, basado en esta imagen que lo compartió Melissa Ponce en un taller que dio en una charla que me agradó y por eso pongo ahí la fuente. Este, aquí estamos con 6 imágenes pequeñas donde dice la primera parte, ¿no? Dos partes requieren intercambiar un activo digital, ya sea datos, contrato o dinero.
Luego, la transacción es representada como un bloque. Aquí es donde va toda la información, como les decía ahorita, quién envía, quién recibe, la fecha, el importe, etcétera, ¿no? Esta información se viene a esta red que está en el número 3 en la imagen 3. Esta red se llama red distribuida. ¿Sí? Porque hay redes centralizadas, redes descentralizadas y redes distribuidas. En este caso, esta es una distribuida. ¿Qué característica tiene o qué ventajas tiene en relación a las redes centralizadas o descentralizadas? Que aquellas redes tienen un nodo en común que las une. Por lo tanto, si ese nodo se cae, se violenta, se viene abajo toda la red. En este caso no. Esta red distribuida, si se fijan ustedes, cada uno de los nodos que se ven aquí alrededor están conectados, ahora sí que todos contra todos, ¿no? Y en todo el mundo hay esa conexión. Cada uno de esos nodos contiene la misma información. ¿Sí? Por lo tanto, cuando esa transacción que está representada con un bloque se envía a esa red distribuida, se va para todos los nodos. Esto sucede en fracciones de segundos y esos nodos, acá en el punto 4, esos nodos de la red validan la transacción usando criptografía. Ese bloque es agregado a la cadena de bloques con un mecanismo de seguridad que básicamente hace imposible modificar los bloques que ya se añadieron. Y ya con eso se completa la transferencia del activo. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, a ver, pues entonces si hay un hacker que quisiera violentar la información que esté ahí, supongamos lo que yo tengo, los valores que yo tengo en Bitcoin, vamos a llamarlo, y yo hago una operación o alguien quiere violentar eso y saca uno de los bloques para modificarlos y poner de que pues Andrés Ultrera ya no tiene nada en la cuenta, para que pueda ejercerse, para que pueda aplicarse en todos los nodos, necesitará volver a enviar el bloque a la de red distribuida. Y en ese momento, cuando se detecta que ese bloque fue violentado, fue modificado o alterado y quiere incorporarse a la red, los demás nodos detectan que sufrió esas modificaciones y automáticamente lo rechazan. ¿Sí? Entonces, vamos a entenderlo incluso un poquito más de esta manera. ¿Por qué no es hackeable? Ahorita hablábamos del hash y decíamos que era un número único e irrepetible de cada bloque. Ok, entonces vamos a volver al ejemplo gráfico de los bloques. Si ustedes fueron observadores, se habrán dado cuenta que con el bloque amarillo y el bloque rosa hay una forma aquí que tiene, ¿no? Obviamente esto es representativo, es gráfico para que se den la idea. Aquí tienen una forma el rosa y una forma el amarillo, pero que compaginan, que enganchan o se entrelazan perfectamente. Sin embargo, nosotros podemos ver de este lado el del bloque rosa con el bloque azul. Tiene una figura totalmente diferente con el enlace con el amarillo a con el enlace azul. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Estas formas cambian dependiendo de la información que se le va metiendo, de la información que se va modificando o de la información que se va eliminando. De tal manera que si yo quiero alterar entonces la información y yo saco el bloque rosa y lo jalo para hacer las alteraciones, al momento de yo meterle o modificar la información, pum, se cambia automáticamente la forma. Al quererla volver a incorporar dentro de esta cadena, pues ya no va a ensamblar. ¿Sí? Así es como funciona. Entonces, eh, eso es gráficamente, pero si ustedes se fijan a un ladito de los bloques amarillos, rosa y azul, están unos numeritos con unas letras, con unos caracteres especiales. Eso precisamente es el hash que está cambiando, ¿no? Básicamente son alfanuméricos con códigos que están cambiando cada modificación de información. ¿Vale? Bien. En resumen, no hemos terminado, es resumen de la primera parte. La tecnología blockchain surge 18 años antes de la primera vez que se haya utilizado y se utilizó para crear Bitcoin, que fue la primera criptomoneda. Después de esa criptomoneda han surgido otras criptomonedas
Y a esas criptomonedas adicionales se les llaman altcoins. Ese es otro término, ¿no? que están conociendo hoy. Las altcoins son todas las criptomonedas que salieron después del Bitcoin. Por lo tanto, Bitcoin más todas las altcoins, esos son las criptomonedas. ¿Ok? Bien, quedando claro entonces el origen de lo que son las criptomonedas, del Bitcoin y qué es la tecnología blockchain, vamos entendiendo otros aspectos ahora. ¿Sale? Podrán decir, bueno, Andrés, ya me convenciste, sí me llama la atención, sí me gustaría empezar a trabajar con Bitcoin. ¿Qué necesito hacer? Lo primero que necesito es crear una wallet, una billetera, y eso se hace por medio de una dirección usando un exchange. Nosotros, tal vez esa palabrita exchange nos suena algo familiar, y es porque a veces andamos en la calle y nos encontramos alguna casa de cambio, ¿no? Una money exchange. Entonces decimos, ah, ok. Entonces quiere decir que lo que nosotros vamos a abrir es una como un tipo casa de cambio, pero va a ser digital, ¿sale? Entonces, ¿cuáles exchange existen? Muchísimas, muchísimas, pero lo que sí tenemos que tener cuidado que sean exchange que estén certificadas, porque ahí es donde a veces hay quienes han tenido malas experiencias, pero es porque no han elegido exchange que están certificadas. ¿Cuáles yo les recomiendo y más aquí en México? Para los que no han tenido experiencia en el tema, ahí está Bitso. Bitso es una excelente opción para los que van iniciando. Es en español, muy intuitiva la aplicación, la Exchange, muy amigable, fácilmente lo puedes aprender sin necesidad de saber algo grandioso. Entonces, yo creo que es un buen inicio. Posteriormente, yo de manera particular, yo uso Binance también, hago combinación de las dos. Sin embargo, no digo que las demás sean menos buenas ni nada, simplemente son alternativas que puede haber, ¿no? Y a mí me encanta Bitso y Binance, yo estoy casado con ellos, pero adelante con los demás, ¿no? Si quieren experimentar. Va. Ahora dirán, bueno, Andrés, ok, resulta que ya todo mi dinero lo que tenía, pues lo metí en Bitcoin y ahora resulta que quiero comprar y me quedé sin dinero, ¿no? ¿Qué puedo comprar con Bitcoin? Y ojo, porque muchas veces incluso nos encontramos con muchos negocios. Y ahorita me atrevo a decir que son millones de negocios que hay en todo el mundo que aceptan como medio de pago criptomonedas, no nada más Bitcoin. Entonces, ¿con dónde puedo comprar? Muchas veces incluso nos dan mejor precio si compramos con criptomonedas. ¿Por qué? Porque quieren precisamente motivar a que sigamos haciendo uso de ellas, porque a lo mejor dentro de, vamos a decir, si son del zapaterías, a lo mejor son la única zapatería que está ahorita de momento aceptando criptomonedas como medio de pago. Entonces, si dan un mejor precio, quiere decir que todos los que tengan Bitcoin, pues van a elegirlos a ellos para comprar, ¿no? Entonces, es una alternativa. Pero bueno, ¿dónde puedo comprar? Por ejemplo, nos podemos encontrar Microsoft, puedo comprar cosas con Bitcoin y otras criptomonedas con Amazon, con Dell. Y ahí es donde yo siempre hago una pausa y digo, bueno, y si Microsoft, Amazon y Dell ahora sí que entregan sus productos a cambio de criptomonedas, pues yo creo que responden mucho a la duda o al temor, porque incluso mi mamá me decía cuando yo inicié en esto, me decía, Oye André, ¿y no irá a desaparecer esto de un momento a otro? Entonces, cuando yo vi que estas empresas aceptaban como medio de pago las criptomonedas, dije, definitivamente no, ¿verdad? Bien, entonces otras más, Gandhi, lo que es el famoso café, el Subway, Expedia, Airbnb, 7-Eleven, algunos negocios incluso podemos encontrarnos que no nada más aquí en México o a lo mejor solamente en Estados Unidos, pero las que no han entrado acá todavía en México no deben de tardar mucho en entrar, pero ya aquí en México hay bastantes. Hay una que incluso me encontré, que no sé bien a qué se dedica, pero quiero pensar que se dedica a la compra-venta de conejos, porque el logo pues es un conejito, ¿no? Bueno, pues ese también nos acepta como medio de pago de criptomonedas, ¿no? Muy bien. Ahora dirán, ¿y será cierto? Pues miren, aquí está una página, Surfshark.
Aquí nosotros podemos ver, esta es una captura de pantalla que hice, ahí están. Puedes pagar con tarjeta de crédito, puedes pagar con PayPal, te puedes pagar con, ya vemos aquí todas las opciones. Y la última, ahí están con criptomonedas. Y vienen incluso los logos así en pequeño de Bitcoin, de Ethereum, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya esto cada vez es el día a día, ya es lo cotidiano. Y fíjense que aquí me gusta hacer una reflexión principalmente cuando participo con universidades, porque digo yo, bueno, a ver, ¿y los maestros conocen de este tema? Y pregunto por los maestros, ¿por qué? Porque son los que participan en la creación de los nuevos programas educativos, de los planes de estudios, de los contenidos temáticos, de las asignaturas. Y yo siempre les cuestiono, les digo, bueno, a ver, si son de contabilidad, a lo mejor ya están en el último grado, ¿ya vieron algo de este tema? Porque a final de cuentas, cada universidad va a estar egresando, ahora sí, profesionistas en el área contable, en este caso, y se pueden enfrentar de que sean contratados por una empresa que ya maneje como medio de pago criptomonedas o que haga negocios con otras empresas que usan criptomonedas. Entonces aquí la pregunta es, contadores, ¿ya saben cómo contabilizar las criptomonedas? ¿Ya saben qué tratamiento le tienen que dar las criptomonedas? ¿Saben bajo qué norma de información financiera se rigen? ¿Sí? Los administradores, yo les digo, ¿ya saben cómo funcionan los mercados financieros? ¿Cómo en un momento dado hay herramientas que te pueden ayudar para tomar una decisión si inviertes en criptomonedas o en alguna otra cosa? ¿Sí? Y bueno, y así pueden surgir preguntas en las diferentes carreras, ¿no? Pero bueno, Andrés, ya me convenciste, si quiero comprar, quiero entrar a la Bitcoin, bueno, ¿y cuánto cuesta? Pues, híjole, pues resulta que un Bitcoin ahorita, hace unos minutos, 10, 15 minutos antes de iniciar, yo estaba consultando ahí cuál era el precio actual y ese es de $110,414. Ese es el valor actual de un Bitcoin. Pero no se asusten porque lo primero que dicen, no, pues ya si quería comprar, pues ya se me quitó el sueño. Ya ese sueño ya mejor lo olvido. Pues no. Fíjense que la gran ventaja es que no hay necesidad de comprar un Bitcoin completo. Tú puedes comprar hasta el octavo decimal de un Bitcoin. O sea, puedo comprar el 0,00000001 Bitcoin. ¿Sí? Entonces, yo incluso cuando inicié ya hace bastantes años, yo más o menos lo podía hacer con menos, pero incluso yo decía, bueno, cada quincena voy a separar 500 pesos como cosa perdida porque quiero aprender cómo funciona esto. Y yo decía, y si los pierdo ya, pues ni modo, lo voy a dar por perdido. Entonces, cada quincena yo retiraba 500 pesos y lo fui metiendo. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta cómo funcionaba, ¿no? Y cómo me estaba generando. Al principio sí me asustaba en ciertos momentos, no digo que no, pero ya después empecé a conocer el comportamiento, empecé a conocer herramientas para que en el manejo de los mercados financieros, me empecé a juntar con gente que ya conocía un poquito de esto, incluso con una academia de trading, y ahí fui aprendiendo, ¿no? Cómo funcionaba esto. Entonces, ahorita yo creo que con 250 pesos pueden comprar una fracción de Bitcoin, sí se puede, claro que sí, ¿sale? Bien, pero fíjense bien, nada más para que se den idea cuál es el crecimiento que ha tenido Bitcoin. En octubre del 2017 tenía un valor de $3,277. Para junio del 2020, o sea, que estamos hablando 2018, 2019, 2 años, 10 meses más o menos, este, 8 meses. 2 años, 8 meses ya valía $9,770. O sea, un 200% más. Un 200% más. Aquí la pregunta, en 2 años y 8 meses, ¿una institución bancaria me podrá dar ese rendimiento por esa cantidad? Se los puedo jurar que no. Se los puedo jurar. Y curioso, ¿no? Porque pasa de que estamos en junio 2020 y haber comprado Bitcoin ya tuviera el triple de dinero. Ay, Pero no, pues ya ahorita ya está muy alto, muy caro. Y no invirtieron. Sin embargo, ¿quién dijeron? Oye, pues
pues tiene futuro, empezaron a conocer un poquito de comportamiento, porque obviamente esto no va nomás hacia arriba, ¿no? También tiene su sube y baja, como así la flecha blanca que ven ahí al fondo, pues baja, sube y así está. Este, y hay quienes se animaron a invertir. Y fíjense, en abril del 2021, aquí sí 10 meses después del valor que había tenido más alto de $9,770, subió a $55,254 en 10 meses. 5 veces, prácticamente, un poco más de hecho de 5 veces el valor, ¿sí? Y después, en diciembre del 2024, $108,000. Entonces, seguimos teniendo la sorpresa y ahorita les hablaba, arriba, está por arriba, está, ¿cuántos? $110,000, sigue estando, sigue creciendo, ¿no? Entonces, si se fijan la tendencia desde 2017 a la fecha, pues es esa, ¿no? A la alza. Pero aquí lo importante es conocer cómo es que funciona esto, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vemos aquí de fondo unas como palitos verticales en rojo y en verde, pues eso se llaman velas japonesas. Esas velas japonesas es una de las herramientas que se puede utilizar para entender los mercados financieros. Si logramos entenderlas, eso nos va a ayudar mucho a tomar decisiones. Por ejemplo, un ciclo de Bitcoin, esto pasó en el 2021, pero es un ejemplo nada más. Si se fijan, está como que lo verde es que va subiendo, cuando es en rojo es porque va bajando, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, aquí hubo una etapa en el 2020 consolidación, o sea, el precio se mantenía, y ya conforme iba avanzando el 2020, luego ya casi llegando al 2021 empezó a subir, subir, a subir. Entonces, se habla de un mercado alcista, y ya después como que medio volvió, que hizo para abajo y volvió a subir, y ya queda mercado bajista, y luego viene la acumulación. Ese es un ciclo, ¿sí? Consolidación o acumulación, mercado alcista, mercado bajista y listo. Pero si analizamos desde el inicio, y lo analicé hasta el 2023 en esa ocasión cuando tomé esta captura, si se fijan, aquí empieza desde el inicio de Bitcoin, empieza y hay un mercado alcista, ¿no? Empieza mercado alcista, mercado alcista, mercado alcista, y luego hay un mercado bajista, luego hay acumulación, vuelve mercado alcista, mercado bajista, acumulación. Mercado alcista, mercado bajista, acumulación. Mercado alcista, mercado bajista, ¿qué seguía? Acumulación. Entonces, a ver, entonces, ¿cómo está eso? Algo que nos debe llamar la atención. Si ustedes se fijan, cuando inicia aquí en la parte inicial el mercado alcista, cuando apenas va a empezar, llega a su punto máximo, y cuando baja, no baja más allá de cuando inicie, si se fijan. Vuelve a subir, y cuando baja, no baja más allá de donde volvió a iniciar el ciclo anterior. Vuelve a subir, vuelve a bajar, no baja más allá de donde inició el ciclo anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La estrategia es que tú tienes que comprar cuando está en el periodo de acumulación o consolidación, cuando el precio se mantiene y se mantiene y se mantiene, porque ¿qué es lo que va a seguir? Un mercado alcista. El detalle está que como lo ven, hombre, ya se estancó y a mí se mira y bajó tantito, no, no, va a desaparecer el Bitcoin, eso lo he escuchado año con año, ¿no? Entonces, ahí es cuando debemos de comprar, porque ¿qué es lo que pasa? Empieza a subir, hoy está subiendo el Bitcoin y mira, están ganando y están ganando, y la decisión la tomamos ya con la emoción, y queremos comprar cuando está bien alto, no, hombre, entonces el Bitcoin va para arriba y compran en la parte alta, y resulta que compran cuando está en la cima, y después de eso que sigue a un mercado bajista. Entonces, compraste caro y empieza a bajar, te da miedo y dices, no, hombre, voy a perder todo lo que tengo. Y la primera decisión que tomas es, no, pues voy a venderlo y recuperar por lo menos lo que me quede, lo que pueda recuperar. Y ahí es donde pierdes. Ahí es donde pierdes. Entonces, ¿qué pasa en una persona que le sucede así, como que llegó a comprar un mercado alcista? Pues va a bajar, y sí, va a bajar, aguanta.
va a llegar un momento en que se va a estancar, va a llevar el periodo de acumulación y después va a volver a subir y va a superar a cuando lo compraste. Entonces, no pierdes mientras no lo saques. Ese es un lema que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Bien, obviamente este aspecto viene influenciado de la oferta y la demanda. Y la oferta-demanda, ¿quién la define? Pues nosotros. Y las decisiones que tomamos de comprar o vender, a veces las tomamos en base a lo que sucede y a veces por temores, como les digo, sucede que tomamos esa decisión de vender en la desesperación y el miedo en vez de esperar a que vuelva a subir. Pasó, por ejemplo, cuando en China, ellos ya presentaron, de hecho, su economía es basada en una criptomoneda, por si no lo sabían. Ellos lanzan su criptomoneda el 14 de marzo del 2021 oficialmente y ya venían años anteriores poniendo a prueba el uso de las criptomonedas para algunas cuestiones. Ellos hicieron, fíjense, lanzan su criptomoneda y todo, y cuando ellos hacen como un comunicado, una nota, sacan una nota donde dicen que sus bancos nunca van a aceptar Bitcoin. Y mucha gente dice, híjole, y si China lo está diciendo, pues en todos los demás países van a empezar igual, y empezó el temor y empezaron a retirar y a vender los Bitcoin y a perder dinero. Entonces, pero hasta que después se cayó en cuenta, porque muchos empezamos a decir, oye, ¿y qué tiene que el banco no vaya a aceptar Bitcoin, el del Banco de China? Pues si Bitcoin no está ligado a la parte bancaria, que es lo que decíamos, no ocupa un banco que lo certifique. Entonces, pero fíjese, la pura noticia de decir que no iban a aceptar los bancos chinos el Bitcoin, de valer en mayo, eso fue en mayo del 2021, de valer $42.900, en 2 horas y media bajó $10.000. Un poquito más de hecho. Entonces, en 2 horas y media. Ya después, ya como que, ay, pues es cierto, porque tiene que ver que no lo acepten el banco, no nada, y vuelva a subir, ¿no? A eso, precisamente en eso radica que esté subiendo y bajando, ¿no? Igual pasó también con algunas declaraciones que hizo el CEO de Tesla, que también hubo una manipulación, un poco, dicen que no, pero sí, en mi opinión, sí hubo una manipulación del mercado para obtener beneficios, pero bueno. No me voy a meter mucho en esa parte porque ya estaríamos hablando de temas más financieros, más que contables, pero quiero enfocarme al tema contable con ustedes, ¿no? Y bien, surge la pregunta, ¿son las criptomonedas el futuro de la economía mundial? Entonces, pues habría que analizar, ¿no? Por ejemplo, cuando se da el Brexit es la separación de la Unión Europea. Entonces, cuando sucede eso, se viene una devaluación muy grande. ¿Quiénes fueron los que no la sufrieron esa devaluación? Pues los que tenían ahora sí sus recursos o sus ahorros en criptomonedas. A ellos no les afectó el tema de la evaluación. Sí, entonces la economía de un país en crisis podría salvar las criptomonedas, pues ya lo vimos ahí, ¿no? Queda más que respondido. Luego, fíjense, vemos también que, por ejemplo, en El Salvador surge la ley Bitcoin, la aprobaron el 9 de junio del 2021, ¿sí? Entonces, esa ley Bitcoin, ¿qué es lo que establecía? Que a través de la plataforma o de la exchange llamada Chivo, que ven aquí abajito, eh, Chivo, ellos lo usan mucho como nosotros decir qué padre, qué chido. Bueno, ellos usan la palabra qué chivo. ¿Sí? Entonces crearon esa wallet, esa aplicación. Y el 9 de junio del 2021, ¿qué es lo que obliga a esta ley? A que cualquiera de los negocios, cualquier empresa que estaba establecida ahí en El Salvador podía recibir como medio de pago, estaba obligada a recibir como medio de pago tanto dólares como Bitcoin. ¿Sí? Y curioso con esto porque ahí sucedió algo que el gobierno decidió que para que todos los ciudadanos, perdón, que todos los ciudadanos pudieran aprender a hacer uso de ello, les pidieron que descargaran esa aplicación Chivo
y que a cada una de las cuentas de cada uno de los ciudadanos de El Salvador les hicieron llegar $60 de regalo, obviamente en Bitcoin, o sea, lo equivalente a $60. Hubo un detalle, en mi opinión, hizo falta educación financiera previa, porque ¿qué es lo que sucedió? Me tocó ir el año antepasado, si no me equivoco, a El Salvador, precisamente porque yo quería conocer todo esto. Y de viva voz muchos ciudadanos salvadoreños me platicaban, pues es que nadie nos dijo bien cómo funcionaba esto, que pues nada más dijeron que descargáramos la aplicación, nos iban a dar $60 en Bitcoin y con eso podíamos comprar cosas, pues la abrimos, nos depositaron la cantidad, me fui al súper, me compré unas cervezas y ahí se acabó los $60. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues no les enseñaron qué podían hacer con ellos, cómo podían invertir, cómo podían hacer trading, cómo podían hacer holding. El trading, bueno, ahorita se lo voy a explicar, pero el holding es cuando tú inviertes y dejas así como que a larguito plazo para que gane. Eso del holding era lo mejor que a lo mejor habían podido hacer en su momento. Pero bueno, y resulta que sufre ahora en enero de este año, sufre una modificación a esta ley donde ya no se vuelve obligatorio, ya es opcional para los negocios. ¿Vale? Bien, fíjense, este es un correo electrónico porque así fue como nació la primera compra que se hizo con Bitcoin. En el correo básicamente dice, te pago 10,000 Bitcoins por unas pizzas. Ese correo se lo mandaron, me imagino que eran amigos, ya habían hablado del tema del nacimiento de Bitcoin y le dijeron, ¿sabes qué? Te pago 10,000 Bitcoin por unas pizzas. Entonces, le hacen la propuesta, el de las pizzas acepta, y esto fue hasta en el mayo del 2010. Ahí hay una disputa si fue el 18 o el 22 de mayo, pero bueno, eso es lo de menos. Pero fue en el 2010, o sea, un año y meses después fue cuando apenas se hizo la primera operación con Bitcoin y fue para comprar un par de pizzas. Fíjense, 10,000 Bitcoin entregaron. Entonces, si podemos dimensionar entonces cuánto vale ahorita una pizza, ¿no? Porque si la convertimos a los 10,000 Bitcoin que se pagó en su tiempo, ahorita estaríamos hablando, ya vemos aquí en la tablita cómo fue subiendo, ¿no? En el 2014, los 10,000 Bitcoin equivalían a $5 millones. Ahora, en 2024, 1,108 millones. Saquen nada más conclusiones del 2010, que fue la primera compra del Bitcoin. Estamos hablando, 15 años han pasado, pero ahora sí, imagínense cuándo vamos a comprar o cuántas pizzas compraríamos con $1,108 millones. Nada más para que ese es el ejemplo más claro de ver cómo ha crecido lo que es Bitcoin. Bien, ahora vamos entrando, ahora sí al tema del de lo contable. El 9 de marzo, fíjense, del 2018, en el Diario Oficial de la Federación, se aprueba lo que es la ley Fintech, la cual es la encargada de regular todos eh, estas casas de cambio, estas exchange, donde nosotros queremos invertir. Por eso les digo, hay que tener cuidado cuáles sí están apegadas a esta ley Fintech y cuáles no, porque ahí sí puedes perder dinero. Y bien. Y viendo los aspectos contables, lo primero que les voy a decir, en el 2020, fíjense, hasta el 2020, siendo que el Bitcoin nació en el 2009, 11 años después, apenas surge o bueno, la norma de información financiera que habla de las criptomonedas. Lo anuncian con bombo y platillo, como que si hubiera sido muy en tiempo, ¿no? Bueno, pues esta norma de información financiera es la C22. La norma de información financiera C22 nos habla de criptomonedas. Si quieren aprender un poquito de este tema, de la norma de información financiera C22, ahí están, ¿sí? Entonces, esta entra en vigor hasta el 1 de enero del 2021, pero dando la opción que puedes aplicarlo de manera anticipada, ¿no? Sabemos nosotros que las leyes tienen una fecha de aplicación, pero también hay una aplicación anticipada que se permite.
Bueno, pues ya aprendieron algo. La NIF C22 es la que habla de criptomonedas, ahí tenemos que apegar. Pero en sí, ¿de qué habla la NIF C22? Pues básicamente su objetivo es establecer en los estados financieros todas esas normas de evaluación, de presentación y revelación, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso decimos, oye, ¿y en qué parte del balance general tengo que presentar lo que tengo en criptomonedas? Ah, bueno, pues ahí podemos verlo. Quienes ya ahorita, quienes no están en primero, pues podrán ver que es en el activo circulante o corriente, no sé cómo le llamen por allá, o a corto plazo. Despuésito de las inversiones, ahí van las criptomonedas. De las inversiones temporales, ahí van las criptomonedas. Bien. Pero, ¿qué entonces, qué va a hacer? Bueno, esta norma habla eso de la evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento en los estados financieros de las criptomonedas, pero también de algo importante, los gastos de la minería de criptomonedas. ¿Qué es eso de minería? Dios, ahora otra palabra. La minería viene siendo que es esos gastos que se generan por la generación o creación de esos bloques de los que hablábamos. Quienes hacen esto normalmente son programadores, son ingenieros en sistemas que tienen un equipo, vamos a decir, bastante grande, que contaminan, sí, sí contaminan, que esa es ahora sí que es una parte importante que se tiene que trabajar, pero esos gastos de minería de criptomonedas también habla en esta norma. Y también habla sobre las criptomonedas que no son de la propiedad, pero que se mantienen bajo su custodia, ¿no? Bueno, ahora, parte del objetivo de la NIF C22, pues es establecer cuáles son las normas para la determinación del valor razonable. Quienes ya van un poquito más avanzados, estamos hablando del valor razonable de las criptomonedas. Para eso está la NIF C3, que habla del tema de cuentas por cobrar, la NIF C19, que habla de los instrumentos financieros por pagar, y la NIF C20, que habla de los instrumentos financieros para cobrar principal e interés. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué aspectos vamos a destacar de la NIF C22? Una, hay mucha confusión. De hecho, general, cuando nació esto, lo primero que se pensó, bueno, pues vamos a aplicar aquella NIF, la C8, que habla de activos intangibles, porque las criptomonedas son intangibles. Entonces, hay que aplicar la NIF C8, ¿no? Y hay quienes lo aplicaron en su momento, pero no debe de aplicarse tal NIF. Todavía me ha tocado ver, lamentablemente, algunos cursos que se siguen dictando y que siguen hablando de esa norma de información financiera cuando ya tenemos una especialmente para las criptomonedas, ¿no? Entonces, no debe aplicarse la NIF C8. Se requiere cumplir con la definición de activo, la cual en el marco conceptual de las NIF, ahí se establece como un recurso económico para la entidad que tiene el potencial de generar beneficio económico y es controlada por la entidad y derivarse de eventos pasados. ¿Vale? Requiere cumplir esos tres requisitos. Identificar como gastos y no como activos las erogaciones para la minería de criptodivisas o criptomonedas. La evaluación a su valor razonable debe usarse la norma de información financiera B17. ¿Sí? Toda esa parte es imposible que analicemos cada una de estas tips que he mencionado, pero afortunadamente esta grabación va a quedar, yo voy a compartir el enlace, siempre me gusta subirlo a un canal de YouTube que tengo donde cada conferencia que doy me gusta subirla, les comparto el link con mucho gusto para que la puedan ver nuevamente, incluso la presentación con gusto se las comparto y puedan analizar cada una de estas de normas de información financiera, ¿no? Y bien, y también otro aspecto a destacar, pues es la presentación en un rubro específico en el estado de situación financiera, ¿sale? Bien, ahora, hay quienes incluso también, me he tocado ver que platican sobre la parte de que se aplica, ahorita si se me olvidó, no recuerdo, hay un artículo del impuesto sobre la renta que habla de las inversiones
Y hay quienes dicen, ah, pues estoy invirtiendo en criptomonedas, entonces me voy a pegar a esa ley, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta algo, una cuenta de inversión, dice ahí, de hecho el texto lo dice, es aquella donde depositas tu dinero esperando que crezca. Al abrirla, vas a firmar un convenio con el banco, el que hayas elegido, y determinas cuánto dinero vas a depositar mensualmente o en el tiempo determinado que tú hayas establecido, ¿sí? Y te da por ello, te dan un rendimiento, que es el valor que produce ese dinero que tienes invertido. Hasta entonces, quiere decir que inviertes y te dan ese interés. Pero resulta si nosotros analizamos, Bitso no es una entidad de inversión, ¿sí? Y sino que es una plataforma digital de intercambio, como una casa de cambio, no es de inversión, por eso no puede aplicarse esa ley. Y esta, pues, proporciona seguridad, permite a los usuarios comprar y vender divisas digitales entre sí, pero no es de inversión, ¿ok? Imagínense, por ejemplo, cuando hablamos de un exchange, estamos hablando como cuando vamos a la casa de cambio, ¿no? Yo llevo mis pesos, los entrego y los quiero cambiar a dólares, pues bueno, me dan $1000 y ya la casa de cambio, pues es quien me cobra una comisión por ese intercambio y se acabó, ¿sí? O al revés, tengo dólares y los llevo y me los cambian por pesos. Pero al final de cuentas, si yo, a lo mejor, si yo compré baratos esos dólares y luego los vendo más caros, sí gano algo por lo que es el tipo de cambio, pero realmente no fue una inversión que hice, ¿sí? Entonces, si nosotros lo comparamos, es tal cual, ¿va? Entonces, luego dicen, bueno, ¿y entonces en qué momento o no se pagan impuestos? Sí, sí se pagan impuestos. ¿En qué momento? Bueno, cuando yo abro mi wallet, mi billetera en la plataforma, pongo el ejemplo de Bitso, yo saco dinero de mi banco y lo mando a Bitso. Vamos a suponer que saqué 100,000 pesos del banco y lo mando a Bitso. Y aquí en Bitso se empieza a generar, o sea, está cambiando el precio del Bitcoin y pues ya lo que valía una cantidad, pues va incrementando de valor, ¿sí? Entonces, si yo metí 100,000 y vamos a decir, logré que subiera a 180,000, pues quiere decir que voy ganando por lo que es la subida de precio del Bitcoin, pues esos 80,000 pesos. Cuando yo regrese ese dinero de Bitso al banco, si es que lo quiero regresar, porque ya vimos que lo puedo gastar desde Bitso, cuando yo regrese, si yo regreso nada más 100,000, no hay problema porque yo metí 100,000 y estoy sacando 100,000, pues no voy a pagar nada de impuestos. ¿Cuándo voy a pagar impuestos? Cuando a lo mejor los 80,000 que sí se incrementó lo que yo ya había metido, lo que yo había comprado, cuando esos 80 vengan acá al banco, ahí es donde yo debo de pagar impuestos. ¿Sí? Por eso es que muchas veces dicen, oye, pues es que, ¿y qué pasa con las leyes? Porque pues mucha gente puede lavar dinero, puede usarlo para terrorismo, para muchas cosas que no son éticamente adecuadas. Pues sí, hay muchos vacíos legales todavía, hay muchos. Entonces, muchos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, aprovechan esta plataforma y dicen, no, pues yo no le entro a eso porque se usa para el terrorismo y para el tráfico de armas, etcétera, el lavado de dinero. Pero yo les digo, bueno, esto es como un cuchillo, ¿no? O un martillo puede ser. Por ejemplo, un cuchillo, pues yo lo uso para cocinar, para partir los alimentos. Y habrá quien lo use para mejor asaltar, para agredir a una persona. Y no porque lo usen esas personas para eso, ay, no, pues ya no voy a usar cuchillos para cortar los alimentos, ahora a ver qué uso, ¿no? Entonces, realmente el uso que tú le des, eso es lo que va a marcar la diferencia entre si es bueno o es malo, ¿no? Bien, ahora, algo que debemos entender es que todavía en México seguimos en pañales, aún así, de que ya salió una norma de información financiera, que ya hay esos aspectos legales donde ya te dice cómo debes pagar los impuestos, etcétera, pero hay todavía muchos vacíos legales, muchos vacíos contables, entonces necesitamos todavía que eso siga avanzando.
pero bueno, seguimos esperando, ¿no? Eh, Contablemente, vamos a decir, tenemos que saber cómo se debe de registrar. Entonces, los registros son muy similar o básicamente igual que como cuando estamos hablando de los dólares. Se presenta en el activo circulante, corriente o a corto plazo, como le llamemos, después de las inversiones temporales, les decía. ¿Sí? Y ya vimos en qué momento es el pago de impuestos, ¿no? Pero bueno, ahora que dice, bueno, a ver, pero no me queda muy claro, me gustaría ya vamos a terminar. Estas capturas que tengo son de hace tiempo ya, pero son de mi smartphone, donde les voy a platicar un poquito rápido cómo funciona Bitso, ¿no? Porque él dice, bueno, pues sí, pero descargué Bitso y tengo miedo porque me pide que tome foto de mi credencial de lector por un lado y por otro, y que mi cara, pues esa es la parte de oye, ¿quieres seguridad de tu cuenta? Pues todo eso te van a pedir. Ahí pones tu contraseña que ya se generó, tu huella digital o la lectura de tu cara. En ese momento que yo hice la captura del smartphone, en aquel entonces yo tenía 1,531 pesos, en ese entonces pues, ya había retirado casi todo, dejé eso nada más para el ejemplo, de hecho, 1,531,05, lo cual en pesos yo no tenía nada, pero aquí dice en Bitcoin, aquí vienen las fracciones de Bitcoin que tenía, lo cual equivale a 1,001 pesos.39, lo que representaba el 65,41 de estos 1,531. Otra parte la tenía en Bitcoin Cash, que es otra criptomoneda, y otro porcentaje en Ethereum. La suma de las tres cantidades son los 1,531. Bueno, ahora dicen, pues yo tengo esas 1,531, a ver, ¿cómo le hago para meter más? Bueno, pues lo puedo hacer por medio de un depósito, por medio de una clave que me proporciona Bitso, la cual yo voy a meter en mi banca móvil y yo puedo hacer la transferencia. Lo puedo hacer también por un código de barras o por medio de OXXO, de las tiendas OXXO, donde no están los OXXO, ¿no? Y lo otro es por medio de un código QR que podemos compartir, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros tenemos lo que es aquí en pantalla, lo que es mi banca digital, lo que es Banorte, en este caso. Cuando yo abrí mi aplicación de Banorte, yo lo que hice fue elegir otro banco nacional, elegí STP. En algunos bancos les va a aparecer como sistema de transferencia de pagos. Es lo mismo, STP, sistema de transferencia de pagos. Puse la clave que me proporciona la aplicación de Bitso, el nombre del destinatario pues sería el mío mismo. Y dije, bueno, voy a transferir 500 pesos. Le doy siguiente, me dice, aquí está toda la información, aquí ya le puse unos garabatos nada más para que no apareciera información, pero aquí ya, esto te dice, ¿estás seguro? Le digo que sí y ya me hace operación exitosa. Yo transferí 500 pesos a mi cuenta. Y en ese momento yo puedo ver del lado derecho que aquí aparecen los 500 pesos que acababa de transferir. Si comparamos la primera captura con la segunda, yo puedo ver que tenía 1,531 y tenía 0 pesos mexicanos. Ya en la nueva, y aquí ya me aparecen los 500 y dirán, oye, pero ¿qué no deberías de tener 2,031,05? Sí, pero en los segundos que yo hice la transferencia, en esos segundos yo gané 5 pesos con 63 centavos. Podrán decir, ay, pues no fue nada. Pues, en segundos saquen cuentas, ¿no? Pero bueno, ahora, yo ya tengo esos 500 pesos en, eh, metidos en Bitso, pero yo no ahí están los 500 pesos y yo digo, ay, pues siempre no, pues me los regreso, aquí donde dice enviar en el botoncito de enviar, me los regreso, pongo la cuenta bancaria y llevo para atrás los 500 así limpiecitos. ¿Por qué? Porque no he hecho ninguna operación de nada. Pero digo, no, yo los metí estos 500 porque yo quiero comprar con ellos Bitcoin o una o varias criptomonedas, algunas fracciones. Entonces, ¿qué es lo que digo? Ah, bueno, le doy clic aquí donde dice convertir y al momento que le doy convertir me aparece esta pantalla. Y ya dice, ok, ¿cuánto dinero en pesos
quiero mandar, en este caso dice Bitcoin, si yo le pongo aquí 250 pesos, me va a poner aquí abajito a cuántos Bitcoin equivale. Y ya le doy siguiente y siguiente y se hace la transferencia en segundos. Pero digo, no, ¿sabes qué? No quiero comprar Bitcoin, quiero comprar otra criptomoneda, quiero diversificar. Bueno, le doy clic aquí donde dice Bitcoin, le doy clic y me aparecen todas las opciones posibles. ¿Sí? Aquí solo aparecen algunas, ¿no? Si la daba para abajo aparecían más. Y aquí yo podía elegir entre Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, etcétera, ¿no? Y ya pues decía, pues voy a elegir Ethereum, elijo Ethereum y aquí se cambia. Entonces de pesos a Ethereum. Si yo quisiera en un momento dado, al revés, los Bitcoin pasarlos a pesos, pues simplemente le doy clic aquí en la flechita y se hace el intercambio, ¿no? Entonces funciona igual. Elijo, le doy siguiente, siguiente y se hace la transferencia. Y listo, así de sencillo es. Y muchas veces se dice, oye, y si lo quiero regresar luego a pesos, ¿cuánto tengo que esperar? Es igual de rápido, es segundos, un minuto, cuando mucho, segundos realmente, que haces tú la operación ya sea de pesos a Bitcoin o de Bitcoin a pesos y es en segundos esa operación. ¿Sale? Y bueno, lo que sí una recomendación, y ya con esto yo concluyo mi participación, Warren Buffett es uno de los inversionistas más importantes en todo el mundo. Él dice, nunca inviertas en un negocio que no entiendes. Muchas veces queremos, pues está bien lo del Bitcoin, escucho bien y no lo entiendo y a lo mejor me consigo un broker que es alguien que se dedica a eso, pero terminan ganando nomás ellos y uno no. Entonces, yo te sugiero que asistas a capacitaciones, a cursos o a charlas como esta, que te involucres con gente que ya ha tenido la experiencia y empieces a investigar, ¿ok? Y por qué no ir empezando con alguna cantidad pequeña para que veas cómo se comporta, ¿no? Hay incluso, ahorita no recuerdo el nombre, pues pero se los comparto ahí con su maestra para que se nos diga. Hay una aplicación también que tú descargas que simula que te otorga 1 millón de pesos, algo así más o menos, 1 millón de pesos, pongamos. Y te dice, ¿sabes qué? Con ese 1 millón de pesos, ¿qué quieres comprar? No, pues quiero comprar Bitcoin, quiero comprar esto, quiero comprar lo. Bueno, hace la compra y hace toda la simulación como real y ya tú vas viendo si hubieras ganado o hubieras perdido dinero. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para que te vayas entrenando. Y en el momento en que tú dices, ya estoy listo, ya con este dinero ficticio, que si lo pierdo todo no pasa nada, pero si gano, híjole, para que hubiera sido real, fuera ganando tanto dinero, bueno, que tú digas, ya estoy listo, ahora sí, tú en la misma aplicación le dices, y ahora sí hacerlo de manera real, metes la cantidad de dinero que tú decidas y empiezas a operar como que si fuera la parte en la que te estuviste entrenando, ¿no? Entonces eso está genial porque te ayuda a prepararte a eso. Y bueno, pues eso es mi participación. Muchísimas gracias. Ahí viene mi número celular por si alguien tuviera alguna duda en específico. Mi canal de YouTube donde también pueden ver varios de los videos que subo y mis plataformas que a veces subo mucha información relacionada al tema, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y si hay cualquier pregunta, con muchísimo gusto. No podemos hacer la gente tomando de un instrumento o de algún organismo o de alguna institución o de algún Espero no haya habido problemas del audio, que sí me hayan podido escuchar Sí, claramente. está conformado por Si no, de cualquier manera queda la grabación y ya se las comparto, ¿no? sí, muchísimas gracias. Vamos a considerar el uso de la grabación. Ahorita le voy a compartir, bueno, ya no sé si en las salas digitales alguien tenga alguna pregunta. Por allá, los chicos que nos acompañan a la distancia, si alguien quiera preguntar algo.
o en la sala de al lado. Maestro, Adelante, Adelante. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, sí suena bastante interesante todo esto de estas criptomonedas, ¿no? Pero, por ejemplo, me preocupa mucho cuando, no sé, este es un ejemplo. Cuando, por ejemplo, vamos al banco, este, y consideramos que algo no salió, alguna operación no salió bien o que se hizo un movimiento en el cual, pues yo tengo dudas, ¿no? Lo que yo hago en este caso para reclamar, no sé, y voy a la Conducef para ver de cómo se puede resolver esta situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso de las criptomonedas? Ya usted mencionaba que puede ser motivo de lavado de dinero y todas estas operaciones ilícitas, ¿no? Pero en México, ¿existe alguna autoridad que tenga competencia para que como yo usuario se pueda resolver algún reclamo o alguna situación este, que me ayude a clarificar pues algo que no estoy de acuerdo y que haya hecho con esta criptomoneda? Sí, mira, precisamente les comentaba yo que ese es uno de los temores principales, ¿no? Porque precisamente decimos eso, oye, pues en el banco, pues tengo a quién ir y por lo menos algún ejecutivo que me va a decir que llame a un número, pero bueno, alguien me contestará y puedo meter un reclamo, como dice la Conducef, ¿no? En México, si tú tienes un reclamo relacionado con criptomonedas, hablando por ejemplo en Bitso, la autoridad competente no es la Conducef, porque esta institución no regula directamente esos activos virtuales como las criptomonedas, pero se puede acudir en algunas otras autoridades que son competentes para reclamo de este tema, que viene siendo la Comisión, las abreviaciones CNBV, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que Bitso opera bajo el marco de la ley FinTech que les mencionaba y está supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, no está así nada más en el aire, ¿no? Hay a quien reclamarle. Si tú consideras que hubo una falta grave en el cumplimiento ya normativo o de alguna operatividad, puedes presentar una queja en esa comisión. Hay quienes incluso mencionan del Banco de México, el Banxico, aunque no atiende reclamos individuales, el Banco de México sí establece lineamientos también sobre activos virtuales. Ahí, por ejemplo, puedes consultar sus disposiciones, si tu caso involucra temas de regulación o política monetaria, puede ser con el Banco de México. Y en el caso de Bitso directamente, antes de acudir a una autoridad, pues se recomienda que agotes ese canal interno de atención al cliente que tiene Bitso. Puedes presentar tu queja formal a través de su plataforma o un correo de soporte que manejan. Entonces, incluso cabe mencionar que Bitso, adicional de que tú lo puedes hacer por medio del smartphone, también hay una plataforma, hay una página web que puedes utilizar. Y va, no lo mencioné, pero como sugerencia, hay quienes hacemos todo por el smartphone porque es más práctico, pero en el caso de compra y venta te resulta más rentable económicamente si lo hace por medio de la página web, a pesar de que es la misma plataforma, el solo hecho de usarlo en la web, económicamente es mejor cuando lo haces por la web. Entonces, yo en el smartphone lo único que hago es para consultar y cuando voy a hacer compra o venta lo hago por medio de la página web. Ese es un plus ahí que les menciono, ¿no? Pero sí hay esas instituciones que te dicen. Gracias, maestro. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Conseguiste 5 personas que son Bueno, investigadores. si no hay más preguntas en ninguna de las salas digitales ni tampoco en las salas presenciales,
Vamos a proceder a compartir y a entregar el reconocimiento. No sé si me dan permiso para poder compartirlo. Creo que me tienen que dar acceso. Ya, ya. Ok, permítame un momento. Llámese. Ahora el problema es dónde lo tengo. Espérame. Llámese. No hay problema. En esos 5, pero que están relacionados con el área de turismo. Pero no sé usar su- 5 del área de Si no se lo puedo enviar para que lo pueda compartir, es que no me da las opciones. Creo que ya está me No, salió. no se preocupe, no hay ningún problema. A ver, permítame un momento. Sí. Expertos en el área de sustentabilidad, Que lo acabo de enviar a su cuenta de WhatsApp. De esos 15, tú vas a someter esas preguntas que tú estás diciendo adicionales. No sé cuántos van a ser, 5, 10, 15, no sé. Ahí está el reconocimiento. Se lo envía a su cuenta. Esas preguntas consideramos importantes, pero Y ya cuando lo tengamos por acá, pues se lo vamos a entregar también en físico nuevamente. Los chicos que usted puede apreciar por las pantallas en ambos lugares son los que están ahorita trabajando con lo que es el libro. Entonces, pues sí estamos un poco expectantes a su visita. Pero a lo mejor, ¿sabes qué? Muchas gracias. No, claro que sí. Sí, con el favor de Dios, sí. Y se convierte en realidad el estar presencialmente ya con ustedes, con mucho gusto, pues está el tema de la investigación que también, pues estamos muy metidos en ello y con mucho gusto el poder colaborar con ustedes en todo lo que se pueda. Toda la disposición. Ahí está. Vamos a tomar una pequeña captura de pantalla para que se pueda compartir esto más adelante en las redes. Ahorita le haremos llegar en donde puede consultar las. Y bueno, todos los chicos que ve acá son de primer semestre, en la otra sala hay de tercero y los que están también conectados son de nuestro grupo directivo. Le agradecemos mucho su tiempo, la paciencia también con algunos de los detalles que tuvimos con el audio. Esperamos su visita, si Dios quiere, en diciembre para la presentación del libro de los jóvenes y también para el tema de los artículos que vamos a trabajar en conjunto con la revista Ideas, que usted igual amablemente nos va a guiar en ese proceso. Y pues agradecemos mucho su participación en esta semana de contador público. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias, doctor. Y pues quedamos a sus órdenes. Ahorita vamos a compartirle todas las fotos que hayamos tomado y nuevamente un gusto tenerlo en esta semana. No, al contrario, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, por confiar en mi persona y con todo el gusto y encantado de estar por allá en Campeche, conocer un nuevo lugar, no conozco Escárcega, entonces será un placer estar por allá. Sí, así es. Aquí lo vamos a esperar en diciembre. Va a ser un honor tenerlo por acá. Ya anteriormente ha apoyado al instituto con algunas pláticas, pero nunca presencial. Entonces estamos muy expectantes de coordinar trabajos, de vincular, sobre todo porque somos una carrera joven. Apenas tenemos 2 años y medio, vamos por nuestra tercera generación, no tenemos egresados, pero estamos muy contentos de poder colaborar con personas pues del nivel que usted tiene y sobre todo que nos haya hecho un espacio en la agenda que sabemos que siempre está muy ocupada. Entonces, un placer, agradecemos su participación y damos por cerrada nuestra conferencia de origen y aspectos contables de las criptomonedas a cargo del doctor Andrés Utreras. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, chicos.